Santo. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, thank you for coming. Pueden tomar asiento. Gracias por venir. Es una bendición estar nuevamente en este lugar, adorando y exaltando el nombre del Señor. ¿Sí? Gloria a Dios. Vamos a continuar la serie o la enseñanza que comenzamos la semana pasada, que se llamaba La Biblia, la palabra de Dios. ¿Sí? Ahí en esta primera enseñanza vimos cómo la Biblia es en realidad la palabra de Dios, cómo traía evidencias internas, traía evidencias externas. Vimos los libros cuántos libros tenía la palabra del Señor, la Biblia, que fue escrito por más de 40 autores, todos inspirados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Vimos cómo Jesucristo mismo se revelaba como en Juan 14:6, como que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y sin Él nadie puede llegar al Padre. ¿Sí? Y hoy, bueno, vamos a continuar con la clase número 2. Ahí yo les entregué unas copias para poder agilizar un poco más la enseñanza de este día, de los libros de la Biblia. Ustedes los pueden leer en su casa, estudiarlos, por quiénes fueron escritos cada libro, en qué año. ¿Sí? Y vamos a comenzar hoy con nuestro texto de esta serie, que era Isaías 48. ¿Sí? Dice la palabra: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro, ¿qué dice? Permanece para siempre. ¿Sí? ¿Para cuánto es la palabra de Dios? ¿Para ayer? Para siempre. Para siempre. Para siempre es la palabra del Señor. ¿Sí? Ahora, vamos a continuar. Muy importante, si alguno no escuchó, si alguno quiere leer o estudiar o ver la primera enseñanza, en la página del Facebook de la Iglesia Nueva Vida, ahí la tenemos. ¿Sí? Sigamos. ¿Quiénes fueron los autores de la Biblia? ¿Sí? Vamos a comenzar con esto. ¿Quiénes fueron los autores de la Biblia? Dios supervisó a los autores humanos de la Biblia para que, aunque utilizaban sus propios estilos de escritura, recuerden que la semana pasada hablamos que fueron más de 40 y cada uno era diferente. ¿Sí? Y por eso Dios, aunque utilizó a cada uno de ellos con sus estilos propios de escribir, con sus estilos propios de sus personalidades, porque cada uno tiene una personalidad diferente, pero Dios los supervisó a través de su Espíritu Santo para que registraran exactamente lo que Dios quería que se escribiera. ¿Sí? Fíjate que la Biblia no, por eso leímos la semana pasada que la Biblia, según Timoteo, no es de interpretación privada, ¿verdad? La Biblia es inspirada por Dios, así que tiene que ser lo que Dios dice que es. Ahora, la Biblia, puede apuntar esto, no fue dictada por Dios. ¿Sabe lo que es dictar, verdad? Que yo le digo, Julia, yo le voy a dictar una carta y usted solamente me escribe. No, la Biblia no fue dictada por Dios. Fue perfectamente guiada y enteramente inspirada por Él. ¿Sí? Es a través de la inspiración del Espíritu Santo y guiado por eso que se escribió el libro de la Biblia. Ahora vamos a ver, que es lo que yo le entregué a cada uno de ustedes, los libros de la Biblia, junto con el nombre de las personas o los que escribieron cada uno de esos libros y el año. Ustedes lo tienen ahí. Es muy extenso, por eso yo les di eso para que lo estudien. Pero para los que nos observan a través de las redes sociales, de la internet, vamos a rápidamente a dar los libros y qué significa. Por ejemplo, en los primeros 5 libros de la palabra de Dios, se le conoce como el Pentateuco, ¿verdad? ¿Qué es el Pentateuco? Bueno, el Pentateuco
viene del griego pente. Por ejemplo, esta palabra Pentateuco es pente, que significa 5, y teucos, que significa rollo o estuche, ¿sí? Es decir, el Pentateuco son los 5 rollos o los 5 estuches que guardan los textos hebreos. En otras palabras, estos 5 libros son los primeros libros de la Biblia que la tradición atribuye al patriarca hebreo Moisés. ¿Quién escribió los primeros 5 de la Biblia? Los primeros 5 libros de la Biblia, o el Pentateuco, Moisés. ¿Sí? El Pentateuco es considerado canónico por todas las confesiones cristianas. Canónico quiere decir inspirada por Dios, ¿sí? Y forma parte de todas las Biblias. Se recuerda que la semana pasada leímos y vimos que había 9 libros, ¿sí?, que los católicos usan, pero que no no era revelación de Dios, ¿verdad? Ahora, el Pentateuco se corresponde también con la tradición hebrea. Por ejemplo, la Torá, que es lo que los judíos, los hebreos, ellos estudian, son estos 5 libros de la ley. Estos son los 5 libros de la ley, los primeros 5 libros, ¿sí? Y ese es el núcleo de lo que es la religión judía. Y los 5 primeros libros de la Biblia, o el Pentateuco, ¿cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Sí? Ahí pueden estudiarlo en su casa y ustedes lo tienen. Después vienen los libros históricos. Estos libros históricos son textos que cuentan la historia de la humanidad y el pueblo judío, exactamente. ¿Sí? Desde que murió Moisés hasta la rebelión de los macabeos contra el helenismo. ¿Sí? Ahora, estos libros en general se escribieron entre el 1240 y 173 antes de Cristo, después de Cristo. ¿Sí? Por ejemplo, los libros históricos son Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Esos son los libros ¿qué? Históricos, porque esos libros cuentan la historia del pueblo judío, ¿sí? Del pueblo de Israel. Ahora, después vienen los libros poéticos. Ahí viene el libro de Job, que Job, muchos no lo saben, pero Job lo escribió Moisés, ¿sí? Muchos creen que lo escribió Job, no, lo escribió Moisés. Después viene Salmos, que son de diferentes autores, pero principalmente David fue el que más salmos escribió. Después viene Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, que lo escribió ¿quién? Salomón, el hijo de ¿quién? De David. ¿Okay? Después vienen los profetas mayores. Yo les he explicado que porque le digan profetas mayores no quiere decir que sean mejores que los menores. No, no, no. Dios le dio a Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel una revelación más profunda o habló más sobre cosas que Dios dice que Dios no hace nada si antes no se lo dice a sus profetas. Bueno, él escogió a Isaías. Bueno, Isaías se recuerda que profetizó ¿qué? El nacimiento, la muerte y la resurrección de Cristo, 750 ¿verdad? Entonces eso es un profeta mayor. Usó a quién? A Jeremías, para que le hablara a su pueblo y le diga, estás haciendo esto, esto está aquí, esto. Entonces, por eso le llaman los profetas mayores, porque recibieron más de Dios en ese momento. Entonces, los profetas mayores, ¿quiénes son? Isaías, Jeremías, Lamentaciones, escrito por Jeremías también, Ezequiel y Daniel. ¿Sí? Daniel, profeta mayor, ¿qué quiere decir? ¿Qué profetizó Daniel? Lo que se está viviendo actualmente, ¿no verdad? ¿Sí? Después vienen los profetas menores. Los profetas menores, ¿quiénes son? Oseas, Joel, Amós, Abdías. Cada uno de estos libros fueron escritos por el propio autor. ¿Qué quiere decir? Oseas fue escrito por Oseas. Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum.
Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y ¿quién más? Y Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahora, después vienen los libros del Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros dijimos la semana pasada que tenía el Nuevo Testamento? 27 libros. ¿Sí? ¿Cuántos en el Antiguo Testamento? 39 libros el Antiguo, y el Nuevo Testamento, ¿cuántos? 27 libros. Que están distribuidos de esta manera. Están los evangelios, que el evangelio, la palabra evangelio es buenas nuevas. ¿Sí? Esa es la palabra evangelio. El evangelio son 5 evangelios. Muchos creen que son 4, pero son 5. Por ejemplo, está Mateo, está Marcos, está Lucas, está Juan, pero después está Hechos de los Apóstoles, lo consideran un evangelio. ¿Sí? Acuérdense que en Hechos, capítulo 2, se constituye ¿qué? La iglesia. Ahí fue la primera iglesia, fue constituida en Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? Dice que descendió el Espíritu Santo en ese lugar. ¿Se recuerdan? Entonces, ¿quién escribió Hechos de los Apóstoles? Bueno, Lucas, el médico Lucas, se cree que fue el que escribió ese libro de los apóstoles. Después vienen las cartas de Pablo, que son el apóstol Pablo ha sido el que más libros ha escrito, ¿sí?, en lo que es el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Pablo escribió Romanos. Esto es bueno que se lo aprendan, porque así, si se aprenden esto, tienen más habilidad de buscar en la Biblia. ¿Sí? Muy importante. Escribió Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Esas fueron las cartas paulinas, así le llaman, ¿sí? Las cartas paulinas, porque son cartas escritas por el apóstol Pablo, ¿sí?, a las iglesias. Ahora, después vienen las epístolas generales. Una epístola es también una carta, ¿verdad? Por eso, después vienen las epístolas generales, que son Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, Judas y por último, Apocalipsis. ¿Sí? Esto más o menos es algo rapidito para poder seguir avanzando en la enseñanza. Ustedes tienen una copia de que yo le di y estudien eso. Apréndanse los libros. Estudien eso, miren y después miren la página y empiecen Génesis, ¿verdad? Y así se va aprendiendo los libros de la palabra de Dios. Muy importante eso. Ahora, vamos a continuar con la enseñanza del tema ahora aquí. ¿Por qué debemos leer y estudiar la Biblia? Tú lo ves que hay personas que a veces dicen, bueno, ¿y para qué yo tengo que leer la Biblia? ¿Verdad? No, yo mejor leo el libro de fulano que ya me tiene todo lo que yo quiero saber. No, no, ¿verdad? El libro que fulano hizo probablemente haya sido inspirado por él. Pero la Biblia, ¿por quién fue inspirada? Por Dios. Esta no te va a engañar. Esta no tiene falla, esta no tiene mentiras. Esta es Dios hablando, ¿sí? Ahora, hay muchas preguntas que los filósofos, miren por qué debemos estudiar esto y no el libro de un filósofo, ni el libro de un apóstol. No me malinterprete, hay libros que uno debe de leer. ¿Por qué? Porque tienen muy buena enseñanza. Ahora hay que saber quién escribió el libro, ¿sí? Hay que buscar quién es el que escribió ese libro. Pero hay preguntas que solo la Biblia te puede enseñar. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito de la vida tuya aquí en la tierra? ¿O cuál es el propósito de la vida? ¿Te has hecho esa pregunta algún día? Bueno, ¿y qué hago yo aquí? ¿De dónde yo salí? ¿Verdad? ¿Para qué yo estoy aquí? ¿Te has hecho la pregunta, ¿de dónde yo vengo? Hay unos que dicen que vienen del mono, ¿verdad? La Biblia dice lo contrario. Dios dice lo contrario. Ahora, ¿existe vida después de la muerte? ¿Te has hecho esa pregunta? Bueno, la Biblia nos responde todas esas cosas. ¿Sí? ¿Cómo puedo ir yo al cielo? La Biblia te lo responde. Juan 14:6, ¿qué dice? ¿Sí? Yo soy el camino,
Yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por quién, por Él. Entonces, ¿puedo ir al cielo? Claro, ¿a través de quién? De Jesucristo. Entonces, ¿por qué está el mundo tan lleno de maldad? ¿Se han hecho esas preguntas, padres? Ay, ¿por qué las escuelas están llenas de problemas y los niños actualmente son un infierno lo que hay ahí? Leamos la Biblia, ahí está. ¿Por qué me cuesta tanto trabajo hacer lo bueno? ¿Qué pregunta es esa, Sigo lo haciendo, pero sigo esto, pero sigo allá. Y yo amo a Dios. Bueno, la Biblia te responde. El apóstol Pablo tiene una enseñanza sobre eso. ¿Sí? Amén. Amén. Adicionalmente a estas preguntas, nos proporciona también consejos prácticos en áreas tales como, escuchen esto, ¿qué debo buscar en mi pareja? No es casarte por casarte. ¿Por qué? Porque si después que estás casado y las cosas no te salen bien, dices, Señor, pero tú me lo diste. No, el Señor te dice, no, yo no te lo di, tú lo escogiste. Tú me preguntaste a mí, tú esperaste mi tiempo, tú me dijiste a mí, esta es la persona que yo debo, que tú me has enviado. Entonces, ¿qué debo buscar en mi pareja antes de casarme? ¿Para qué? Para evitar problemas después. ¿Cómo puedo tener un matrimonio exitoso? Eso la Biblia lo dice. ¿Sí? ¿Cómo puedo ser un buen amigo? Ahora todo el mundo te dice amigo, pero cuando la cosa se pone fea, ¿sí? ¿Cómo puedo ser un buen padre? ¿Cómo puedo ser una buena madre? Eso la Biblia, en the Bible, ¿sí? En la Biblia está. ¿Qué es el éxito? ¿Y cómo puedo alcanzarlo? Ahora por ahí se han destapado mucho, porque búscate el éxito. ¿Qué es el éxito para Dios? No es el éxito para el mundo. ¿Cuál es el éxito para Dios? ¿Qué es lo importante para mi vida? ¿Sí? ¿Cómo puedo cambiar? Ay, Señor, mira que llevo 20 años orando para que me cambies este carácter y no puedo. Ah, Dios dice cómo, pero poniéndolo por obra. ¿Sí? Pero Dios lo dice. ¿Qué es lo más importante para mi vida? ¿Qué es lo más importante para la vida del mundo? Tener un negocio, tener una fama, tener dinero, tener esto, tener lo otro. Para Dios, ¿qué es lo más importante en la vida de cada uno? ¿Sí? ¿Cómo puedo vivir para que no tenga que arrepentirme en el futuro? Es muy importante. Sí, porque cuando no estamos guiados por la palabra del Señor, hay veces que por la boca soltamos cualquier cosa y después, ay, ¿qué hice? Bueno, dice la palabra del Señor que tenemos primero que meditar antes de que hablar. Hay que escuchar. ¿Verdad? Otra pregunta, ¿cómo puedo complacer a Dios? No, fíjate que no te dice cómo puedo complacer a tu hijo, ni a tu... cómo complaces a Dios, porque cuando tú complaces a Dios, haces la voluntad de Dios, entonces vas a complacer a tu familia, a tus hijos, a tu esposo y a los demás. ¿Me van a entender? ¿Cómo puedo obtener el perdón de Dios? Todos somos pecadores. ¿Sí? ¿Y qué me dicen de esta última? ¿Cómo puedo manejar las circunstancias adversas y eventos injustos de la vida para salir victorioso? Dimos una enseñanza hace poco, paz en medio de la crisis, ¿se recuerdan? Vuelvan a leer, vuelvan a escuchar. ¿Cómo puedo tener yo paz en medio de tremenda tormenta que tengo arriba? Dios dice cómo. Y todo, Dios dice, mi paz os dejo, ¿qué más? Mi paz os doy. Dice, yo no la doy como el mundo la da. Entonces, estas son preguntas que la Biblia nos contesta. ¿Sí? La Biblia nos contesta. Pero tenemos que estudiarla, tenemos que indagarla, tenemos que leerla, tenemos que escudriñarla. ¿Verdad? Ahora, mira esta. Debemos leer y estudiar la Biblia porque es totalmente confiable y sin error. ¿Por qué hay que estudiar la Biblia, pastor? Porque la Biblia no tiene errores. Porque Jesucristo dice Dios, yo no soy hombre, ¿para qué? Para mentir. Entonces, ¿por qué hay que leer la palabra de Dios? Porque no te va a mentir. Porque no te va a decir una cosa y después Él va a hacer otra. Porque Dios no cambia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay que leer la Biblia? Porque es totalmente confiable y no tiene errores. ¿Sí? Hay algunos que dicen que la Biblia tiene errores.
Pero esa gente debe tener sus oídos cerrados a la verdad de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Jesús una vez preguntó, mira lo que preguntó Jesús un día, Lucas 5:23. Mira para esto. Y después dicen que Jesús no es Dios. ¿Sí? Lucas 5:23, ¿qué es más fácil decir? Dice Jesucristo, ¿tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Ahora muchos van a la capilla para que el cura le perdone pecados. No, ningún hombre puede perdonar pecados, porque el cura mismo es un pecador. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es más fácil decir? ¿Eres sana, Julia, en el nombre de Jesús? O decir, te perdono tus pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. Eso le corresponde a Jesús. Eso nos lo enseña la Biblia, ¿verdad? Pero tú me dirás, sí, pero que eso es lógico. No, lógico no. La Iglesia Católica está haciendo eso. Envías curas y ministros y no sé qué a lugares para que le perdonen pecados a la gente. ¿De dónde sacaron eso? Si solo Jesús puede perdonar pecados. ¿Verdad? Jesús probó que Él solo tenía el poder para perdonar pecados. Ahora, fíjate que perdonar pecado es algo que tú no puedes ver. Pero sanar a alguien tú sí lo ves. Porque viene alguien con un dolor de cabeza y tú oras por él, Dios lo sana y tú ves. O viene alguien en una silla de ruedas, oras por él, Dios lo sana y se levantó, tú lo ves. Pero perdonar pecado, ¿tú ves pecado? No, eso le corresponde a Dios. ¿Sí? De manera similar tenemos la seguridad de que la palabra de Dios es verdad. Cuando se discuten aspectos espirituales que no podemos atestiguar con nuestros sentidos físicos. ¿Pero cómo? Mostrando la veracidad en las áreas que la Biblia nos dice. ¿Como cuál? La Biblia es veraz cuando ya estudiamos la semana pasada, con sus evidencias internas, con sus evidencias externas, con su exactitud histórica, con su exactitud científica. Antes que los científicos descubrieron el sol y la luna, ya Dios en el cuarto día la hizo. Con su exactitud profética. Isaías, dije ahorita, profetizó lo de Cristo. ¿Y qué pasó? Eso es la veracidad de la Biblia. Por eso la Biblia es veraz, es lo más confiable que tú puedas leer, en la palabra. ¿Por qué debemos estudiar la Biblia? Número 2, porque Dios no cambia. Oh, ¿verdad? Hoy, yo como pastor, puedo estar bien aquí hoy, pero a lo mejor mañana tú me llamas y no te contesto, porque cambié, porque me sentí mal, porque no tengo ganas que nadie me hable, porque, qué sé yo, por lo que sea, pero Dios no cambia. Cuando tú buscas a Dios, Él está ahí. Y Él te recibe como lo que eres, un hijo de Él. ¿Verdad? Él no cambia. Tu esposo puede cambiar mañana. Tu esposa hoy está feliz, mañana puede ser un desastre en 2 horas. ¿Verdad? Pero Dios no cambia. ¿Por qué debemos estudiar la palabra? Porque Dios no cambia. Malaquías 3:6 dice, y ahí eso es palabra del Señor, dice, porque yo, Jehová, no cambio. ¿Quién lo dijo? Dios dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido, ¿qué? Consumidos. ¿Sabe por qué nosotros no hemos sido consumidos? Porque es lo que merecíamos o lo que merecemos. Porque Dios no cambia. Porque su misericordia no cambia. ¿Por qué debemos estudiar y leer la Biblia? Porque la Biblia es tan actual como cuando fue escrita. ¿Sí? El Salmo 41:13 dice, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Y después dice, así es, amén, amén. 2 veces amén. Amén, amén. Yo no cambio. Y la palabra hace el mismo efecto que cuando la dije en Génesis, que ahora en la actualidad. Dios es el mismo ayer, Dios es el mismo hoy, ¿y qué? Por los siglos. ¿Por qué debemos estudiar la palabra de Dios?
Su palabra revelada, en este caso las escrituras, son tan importantes que Jesús dijo al respecto de la palabra de Dios. Mateo 4:4 que dijo, acuérdense, ahí en Mateo 4 es la historia de cuando viene Satanás y tienta a Jesús en el desierto. ¿Se recuerdan de eso? Pero, ¿con qué le contestó Jesús al diablo? A Satanás. Escrito está. ¿Por qué es tan importante entonces nosotros poder tener la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón? Porque mientras tú tengas la palabra en tu corazón, eso es lo que vas a hablar. No dice la palabra del Señor que lo que está en tu corazón, de eso habla la boca, ¿no? ¿Qué hay en tu corazón? La novela, pues vas a hablar de la novela, lo primero que vas a hacer. El deporte, pues lo primero que va a salir de tu boca es el juego de soccer, ¿verdad? ¿Qué hay en tu corazón? Si en tu corazón está la palabra de Dios, pues de eso siempre vas a hablar. Y te van a decir, ay, de todo, religioso, esto, lo otro, está loco. Eso es lo que hay en tu corazón. Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale ¿de qué? De la boca de Dios. No decía Dios, si se arrepintieren, yo seré su boca. Nosotros somos la boca de Dios también. ¿Qué hay en tu corazón? En otras palabras, si quieres vivir una vida plena como fue la voluntad de Dios, ¿qué hay que hacer? Escuchar y seguir la palabra de Dios escrita. ¿Por qué? Jesús lo dijo en Mateo 4:4. La palabra de Dios es más importante que comer. Dice, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué cosa es pan? Comida, ¿no? ¿Sino de qué? De toda palabra que sale de nuestra boca. ¿Sí? ¿Por qué debemos estudiar y leer la Biblia? Otro punto, punto número 5. Porque existe mucha enseñanza falsa. Eso es importantísimo, mis hermanos. No puedes escuchar cualquier cosa. No puedes. Digo, tú puedes, todo te es lícito, pero no todo te conviene. ¿No decía la palabra? ¿No dice la palabra? Entonces, tú puedes escucharla, pero tú tienes que saber de la Biblia, a ver cuándo es verdad y cuándo es falso. Porque lo falso te aleja de Dios. Y si te aleja de Dios, la Biblia nos da la medida mediante la cual podemos distinguir la verdad del error. La Biblia nos dice cómo es Dios. Ahora, tener una visión, escuchen esto, que es importante, tener una visión equivocada de Dios, ya es adorar un ídolo que no es Dios. Dios es amor, sí, Dios es amor, pero fuego consumidor. ¿Sí? Entonces, no es Dios es amor, no, Dios es amor, pero al que ama disciplina. Entonces, si tú solamente estás diciendo que Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, y lo otro no te conviene porque te va a disciplinar, ya eso es falso. Eso es una media verdad. Y una media verdad, la hemos aprendido aquí, es una mentira. Entonces, Dios es amor, pero al que ama disciplina. Dios es amor, pero el fuego consumidor. Dios es amor, pero si tú no haces sus mandamientos y su voluntad, hay consecuencias. Entonces, ¿cuál es la verdad? Dios es amor, pero el fuego consumidor. Hay cosas que hacer, ¿sí? Si no hacemos eso, entonces estamos adorando a ídolos. Hay iglesias que todo es mucho amor. Y la gente peca y no importa si canta en el altar, si esto, que si lo otro. No interesa eso, porque Dios es amor. Están adorando ídolos. Tener una visión, vuelvo a decirlo, o una impresión equivocada de Dios es adorar un ídolo o un Dios falso. Eso está duro, ¿verdad? Juan 14:6, ya lo dijimos, yo soy el camino, ese es Jesús.
Hay muchas iglesias predicando un Jesús que no es. Jesús vino a hacerte rico. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Jesús vino para salvarte de la condenación ¿de qué? Del infierno. No vino a hacerte rico. Él no vino a hacerte rico. Es más, mira, Él no vino ni a poner tu matrimonio en orden, vaya. Él vino para salvarte, para darte vida eterna. Para eso vino. Ahora, la consecuencia de obedecer, entonces, sí, ahí viene. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y después ¿qué? Todo lo demás será añadido. Pero Él no vino a hacerte rico, como dicen muchos por ahí. Declara que eres millonario, que eres esto, que eres lo otro. Él no vino a eso. ¿Verdad? Isaías 53:6. Mira lo que dice la palabra. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. En la semana pasada, el jueves, creo que en el estudio bíblico, hablé sobre la santidad del hogar. Si no lo has visto, please, escúchenla. ¿Sí? Déjame terminar Isaías 53. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre ellos pecados de todos nosotros. ¿Sobre quién puso el pecado de todos nosotros? Sobre el Señor Jesús. Él llevó nuestros pecados a la cruz del Calvario. A eso vino. ¿Sí? Pero fíjate cómo dice. Nosotros hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Yo lo ponía de esta manera el jueves, en la enseñanza del jueves. Tú llegas a la casa de cualquier cristiano, o de muchos cristianos, porque no todos, hay muy buenos cristianos también. ¿Tú sabes? ¿Y quién es el Dios que manda en la casa? La televisión, la internet, la pelea, la lucha. Tu esposo puede ser un Dios, tu esposa puede ser un Dios, tus hijos pueden ser un Dios. ¿Quién es el Dios que estás adorando? Dice la palabra que Él no comparte la gloria de Él con nadie. Él es un Dios celoso por ese lado. ¿Sí? Por eso, la palabra de Dios también nos dice cuánto amor Dios nos tiene. Vamos a Romanos 5. Mira qué clase de amor ha tenido Dios con nosotros. Y nosotros tenemos que corresponder a eso. Pero no tenemos. Es como que no es parte de nosotros. Cualquier cosita nos saca y nos desenfoca de quién es lo principal en tu vida. Cualquier cosita hacemos un ídolo, cualquier cosita hacemos un Dios, de cualquier cosita nos desviamos. Romanos 5, 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Oye, hay que ser agradecido. Él murió por nosotros. Dice que eso no lo podía haber hecho más nadie que no haya sido Él. Entonces, oye, hay que estar agradecido con Dios. Dios antes que todas las cosas. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, decía. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, ahí viene, en que siendo aún pecadores, Cristo murió. ¿Por quién? Por nosotros. Oye, hay que ser agradecido con Dios. Cualquier cosita nos desenfoca de Dios. ¿Sí? Cuidado, podemos hacer ídolos. Un esposo puede ser un ídolo, una esposa puede ser un ídolo. Hijos, lo que te aparte de Dios puede ser un ídolo. ¿Por qué debemos estudiar y leer la Biblia? Número 6, la Biblia te equipará para servirle a Dios. ¿Sí? ¿Cuántos quieren servirle a Dios? Pues la Biblia te equipa cómo servirle. Segunda de Timoteo 3:17. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dios la usa. ¿Qué usa qué? La Biblia. Estamos hablando de la Biblia. ¿Sí? No tengas temor de hablar. La Biblia, estamos estudiando la Biblia, dice, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:17. Efesios 6:17.
y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. ¿Hay problemas espirituales? Toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Es esto, mira. Ay, pastor, pero tengo que ponerme una espada. No, mira la espada aquí. Es la palabra de Dios. Hebreos 4:12. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. ¿Sabes que la Biblia es la vida de Dios? La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o son malos. A mí me engañas, pero a Dios no. ¿Sí? Número 7. La Biblia te ayudará a saber cómo puedes ser salvado de tus pecados y de sus consecuencias. Sí, porque la palabra de Dios lo dice. Todo pecado tiene una ¿qué? Una consecuencia. Ahora, la Biblia te ayuda a ver cómo podemos nosotros ser salvados de todos esos pecados y de no tener esas consecuencias. Segunda de Timoteo 3:15. Ahí viene. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras. Por eso a tus hijos, eso es lo que tienen que escuchar en tu casa. Les guste, no les guste, se disgusten, no se disgusten, lo que sea. Porque lo que escuchen, de eso van a hablar. El niño no habla por gusto. ¿Sí? No dice Jesucristo que para entrar al reino de los cielos hay que ser como ¿qué? Como niño. El niño no lo dice para la palabra por gusto. El niño no lo dice por gusto. No es por gusto. Pero si tú lo instruyes en la Biblia, mira lo que dice. Desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo. El jueves también lo dije. Muchos padres están equivocados. Muchos padres creen que sus hijos son salvos porque ellos recibieron al Señor. No. El niño, hasta que no reciba al Señor, no es salvo. ¿Qué te parece? Número 8. Al meditar en la Biblia y en su palabra y obedecer, porque es meditar es leerla, analizarla, estudiarla, pero obedecerla te llevará a una vida victoriosa en Cristo. Josué 1:8. Estudia constantemente este libro de instrucción. ¿Cuál es el libro de instrucción? La Biblia. ¿Cuántos de ustedes han comprado muebles en una mueblería? Y ya los muebles ahora vienen desarmados. ¿Y qué te dan? ¿Cómo armarlos? Esa es la instrucción. Bueno, la Biblia es cómo nosotros podemos armar el desastre que traemos. ¿Verdad? Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él. ¿Cuándo? Los domingos. ¿El lunes o el sábado? No, medita en él día y noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces, escuchen, los que me están mirando, ahí está la clave. Asegúrate de obedecer, dice. Entonces después dice, solo entonces prosperará y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Qué hay que hacer? Meditarla. ¿Cuándo? De día, de noche. De día y de noche, ¿sabes lo que quiere decir? Siempre. Después dice, y ponerla entonces por obra. Hay que obedecerla. Mira, eso es lo que yo siempre le digo a las ovejas mías. Del Señor, pero que Dios me entregó para guiarlas. No es leer la Biblia, no es leértela el día entero, no es venir a los servicios, no es decir aleluya, gloria a Dios, tremenda palabra, pastor, wow, pastor, usted me ha enseñado esto y lo otro. No, es obedecer lo que dice ahí. Entonces, solo entonces, dice la palabra de Dios, prosperará y te irá bien en todo lo que hagas. Yo no puedo obedecer por ti. Yo soy responsable por lo mío. Tú eres responsable por lo tuyo. Santiago 1:25. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre,
Esta es la palabra que te hace libre, ¿sí? Y la pones en práctica, ahí está. Y no olvidas lo que escuchaste. Entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Por favor, más claro, ni el agua, ¿no? ¿Qué más quiere que yo te diga? Yo no te puedo decir más nada, porque es que yo no cambio a nadie, ni soy Dios, ni ningún pastor, ni ningún nada. La palabra de Dios es clara, obedezcámosla y verás cómo hay cambios. Pero hay que obedecerla, te guste o no te guste, es difícil, yo sé que es difícil porque es una lucha constante entre la verdad de Dios y el pecado que abunda en uno, la carne con el espíritu, pero hay que obedecerla. Dice que es más el espíritu que la carne. Entonces sí se puede, pero ponlo por obra. Número 9, la palabra de Dios te ayudará a ver el pecado en tu vida y te ayudará a deshacerte de él. Ella te muestra el pecado, pero después te dice, yo te ayudo a ver cómo sales de eso. Yo te ayudo para que salgas de eso. ¿Sí? ¿Qué pasa con muchas personas? Están bien hasta que la palabra los tocó. Cuando la palabra los tocó, dice, esto es para mí. ¿Qué va? Ahí no voy más. Yo prefiero... No. El maduro dice, esa es para mí. Señor, sígueme hablando. Mira cuál es mi problema. Ahora, ¿qué hago para salir de él? Es el madurez. Ese es el maduro. El inmaduro, ¿qué hace? Sale con él. A mí. No, la palabra te ayuda a ver el pecado, pero te ayuda para que te deshagas de él. Salmo 119, del 9 al 11 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué lo limpiará? ¿Con jabón y agua? ¿Bañándose en la piscina? Ahí viene la respuesta. ¿Con qué limpiará el joven tu camino? Con guardar su palabra, dice. Con guardar tu palabra, Señor, es lo único que me limpia. Con todo mi corazón te he buscado, versículo 10. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar, ¿qué? Contra ti. Ahí está la solución. ¿Cómo deshacernos? ¿Dónde está tu corazón? Si tu corazón está en la palabra de Dios, Él te va a ayudar para no pecar contra Él. ¿Sí? Punto 10. Será una guía para tu vida. La palabra de Dios es una guía para tu vida. Haciéndote, ¿qué? Más sabio que tus propios maestros. Escucha. Mira lo que dice el Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Hay pastores que estoy pasando una necesidad en este punto. La palabra de Dios dice cómo salir de eso. Ay, pastor, usted que ¿verdad que usted está ungido? ¿Verdad que? No, la palabra lo dice. ¿Sí? La palabra lo dice. No le creas a toda esa gente que dice, si no vienes a mí, tú nunca vas a ser libre. Si no vienes a mí, no vas a ser sano. ¿Quién te dijo si esto es para todos? El Espíritu Santo fue para todo aquel que crea en Él. ¿Tú crees en Él? ¿Tú estás ungido? ¿Tú crees en Él? Tú puedes sanar. ¿Tú crees en Él? Tú puedes echar fuera un demonio que salga de tu casa, de tu vida. Tú lo puedes hacer. No tienes que ir a buscar a nadie, porque escrito está. Tú te haces más sabio que tus propios maestros. Proverbios 1:6. Para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas, te haré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir. Ahí está el camino. Aunque Jesús dijo esto en Juan 13:16, escucha esto. Ustedes saben que ningún esclavo es más importante que su amo y que ningún mensajero es más importante que quien lo envía. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús ahí? Más que Él, nadie. En Él está toda la sabiduría. Él es el maestro por excelencia. Mi pastor lo sanó, no, lo sanó Cristo.
No, ahí no. Por último, punto número 11. La Biblia te librará de perder años de tu vida en lo que no dura ni tampoco importa. ¡Wow! Yo todavía estoy joven. Yo no puedo estar en eso porque estoy joven. Yo todavía tengo que vivir. ¿Sí? Ay, tú no sabes de lo que te estás perdiendo. ¡Wow! ¿Sí? Esto es vida. ¡Wow! Mira, mira. Esto es vida. Esto sí es vida. No estar ahí aburrido un domingo en la iglesia escuchando a este que está hablando ahí. Esto sí es vida. Vamos para la playa, vamos para aquí, vamos para allá. Vamos a hacer carnitas. Esto es vida. La Biblia te librará de perder años de tu vida. ¿Sabe que casi, si no estamos en las cosas del Señor, esos son años perdidos ahí? ¿Por qué? Porque estamos en cosas que no duran. Todo lo que tú hagas que refleje la carne y el mundo, eso no es duradero. Eso. Pero las cosas del Señor son eternas. Entonces, ay, no, yo estoy joven. Mira, cuando yo tenga 50 años, entonces que yo voy a la iglesia. ¿Ah, sí? Dice la palabra que nuestra vida está escondida en Dios. Probablemente no llegues a mañana pensando así. ¿Qué te parece? Vamos a Mateo 7. Mateo 7, vamos a leer del 24 al 27. A ver qué dice la palabra del Señor. Este es el mismo Dios hablando. ¿Verdad? No, pero yo no estoy para eso ahora. Mira, estoy mejor para estar en lo mío, para disfrutar la vida. Desgraciadamente muchos jóvenes están en eso. No, yo nada más tengo 20 años. Yo tengo que hacer las cosas que hacen los jóvenes. La discoteca, el de esto, lo otro, allá. Todo eso son tiempos perdidos de tu vida, porque nada de esas cosas te edificó. ¿Dónde estás cimentado tú? Es lo importante. Mateo 7. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? ¿Dónde tenemos que estar fundados? Cristo. Descendió lluvia. Porque eso sí, va a venir. Dile que el que te diga que no, dile, estás mintiendo. Eso es pecado, mentir delante de Dios. Va a venir la prueba, va a venir la lluvia, va a venir el problema, va a venir la enfermedad, va a venir la crisis. Pero ¿dónde está fundado? Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Quién era la casa? Tú eras la casa, ¿verdad? Dice, y no cayó. Ahora, ¿por qué no cayó? Porque estaba fundada sobre Cristo Jesús, que es la roca. ¿Verdad? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ahí viene. ¿Sí? Le compararé a un hombre insensato. ¿Qué dice ahí? Edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia. Mira, le vino lo mismo. Dice. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Y qué pasó? ¿Cuál es la enseñanza? A todo el mundo le va a venir lo mismo. Ahora, ¿dónde tú estás edificado? Oye, pero yo me recuerdo que antes me decía un supervisor que yo tenía cuando trabajaba allá, y me decía, pero oye, ¿cómo es posible con el problemón ese que tú te has enterado ahora, que tú todavía estés contento? Digo, no, yo no estoy contento, pero estoy confiado en Dios. ¿Sí? Pero con ese problema, mira, ya yo estuviera, digo, esa es la diferencia. Tú estás fundado sobre la arena, pero mi fundamento está sobre la roca que es Cristo. Tengo el mismo problema. Es más, que tú mismo me estás diciendo que el problema que yo tengo, tú no sabes cómo tú lidiar con él. Imagínate la magnitud de mi problema, ¿cuál era? Pero el mundo conoce la diferencia
de quién tú eres. Y aunque tú creas que no, ¿cómo afrentas el problema? Como el mundo lo afrenta, entonces no hay diferencia. Tienes que afrontarlo diferente al mundo, porque Cristo es tu roca. Para terminar, escuchen esto, mis hermanos. La Biblia es un libro que no solamente es para leerse. No, si tú lees la Biblia como cualquier otra cosa, no, te estás leyendo 66 libros, pero nada está pasando. ¿Sí? Es un libro para estudiarse. Pero el fin de estudiar la palabra es poderla poner por obra, para que la apliques a tu vida. Ese es el propósito de Dios a través de la Biblia. ¿Sí? No es leerla por leerla. Mira, mejor léete el Nuevo Herald o léete el periódico de tu país, porque no es lo mismo, ¿verdad? La Biblia no es leerla solamente, hay que leerla, hay que estudiarla y aplicarla a nuestra vida. Escucha esta nota que saqué. El estudiar la Biblia puede compararse a extraer oro de una mina. Escuchen esto. Si haces un pequeño esfuerzo y solo ciernes los guijarros en el arroyo, ¿viste los cisneros esos que hay? ¿Sí? Solo encontrarás un poco de polvo de oro. Pero si te esfuerzas en realmente excavar en ella, tu recompensa será de acuerdo a tu gran esfuerzo. ¿Sí? Cierra sus ojos. Padre, te damos gracias, te bendecimos en esta tarde. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta palabra que hemos recibido a través de tu enseñanza. Permite, Señor, poderla aplicar a nuestra vida ahora. Necesitamos cambiar, necesitamos, Señor, seguir edificándonos a través de tu palabra. Ponnos el querer como el hacer, Señor. Ponnos ese deseo de estudiar y de leer más tu palabra como la guía que necesitamos para nuestras vidas, Señor. Para nuestros matrimonios, para nuestra familia, para nuestro hogar, para nuestra iglesia, para nosotros mismos, Señor. Padre, te necesitamos. Necesitamos tu palabra. Necesitamos el Espíritu Santo para poder, Señor, ser transformados, ser cambiados, para poder edificar a otros. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, no sabríamos qué hacer si no fuera tu palabra, Señor. Gracias por la salvación en Cristo Jesús. Oh Padre, te presentamos todas las personas que están en este lugar, si vinieron con alguna enfermedad, algún problema, algún cansancio. Señor, que tu poder se derrame sobre sus vidas, Señor, en estos momentos, y que según tu voluntad y en tu tiempo tú hagas prosperar la situación que tienen y transformarla en llanto, en alegría, Señor. Nos vamos de este lugar, pero nunca de tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.